Este miércoles la presidenta Yanine Áñez ratificó a Carlos Orellana como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al igual que la mayoría del alto militar. El único cambio fue la posesión de Willy Pozo como comandante del Ejército. El ministro de Defensa explicó que se debió a razones estratégicas. Amigos, bienvenidos. Esto es Telepaís Central. Atracadores hieren con arma blanca a joven. Los dos sujetos fueron capturados por vecinos cuando intentaban escapar. Sucedió en Montero. Incendio en garaje de la policía. Ocurrió en la Villa 1 de Mayo. Varios vehículos quedaron calcinados. Vecinos y bomberos lograron extinguir las llamas. 3 cautelados por muerte en una guardería. El abogado de los padres del niño que falleció ahogado anunció que la investigación será ampliada a otros 3 funcionarios. Suspenden audiencia de Mario Cronenbol. La defensa del exalcalde de Warnes presentó el recurso de cesación a la detención preventiva. Aún no definen una nueva fecha. Esperan las vacunas contra la influenza. En los próximos días esperan llegar las 150,000 dosis solicitadas por el CEDES. 3 nuevos casos de coronavirus. En Ecuador, autoridades sanitarias confirman que la cifra total de infectados asciende a 10. El presidente ratificó a la mayoría del alto mando militar. La posesión se realizó en Palacio de Gobierno. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y otros miembros del alto mando militar fueron ratificados por la presidenta de transición Yanine Áñez en un acto de posesión este miércoles en Palacio Quemado. Este cambio al que hoy hemos procedido responde a una atribución privativa de la Capitán General de las Fuerzas Armadas. El cambio efectuado se hizo en pleno respeto y observancia de la jerarquía militar. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de cumplir la misión constitucional. El ministro de Defensa confirmó que el comandante del Ejército fue el único cambiado dentro de las filas de las altas autoridades militares, pero que el cambio se realizó respetando la normativa constitucional. Un cambio institucional que se da en el marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de institucionalidad. No hay ningún tipo de subjetividad, por lo tanto, en realidad es algo muy natural en estos casos, ¿no? El general Carlos Orellana es el comandante en jefe ratificado de las Fuerzas Armadas. El general Pablo Guerra Camacho es el jefe del Estado Mayor. El general Rubén Salvatierra es el comandante general accidental del Ejército. El general Ciro Álvarez, el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Y el almirante Moisés Mejía Heredia, el comandante general accidental de la Armada Boliviana. El ministro de Defensa, Fernando López, habló del cambio del alto mando militar y sobre los posibles nexos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas con Evo Morales. Es un cambio institucional que se da en el marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de institucionalidad. No hay ningún tipo de subjetividad, por lo tanto, en realidad es algo muy natural en estos casos, ¿no? Ministro, bajo el anuncio que hizo el expresidente Evo Morales, dijo desde Argentina que él tiene militares a su favor. ¿Hay una investigación interna de lo que podría estar pasando si acaso hay militares que estén trabajando con el expresidente Morales? Tenemos toda una compañía de inteligencia que obviamente está trabajando en ello, ¿no? Pero eso es todo. ¿Se ha comprobado este efecto? ¿El presidente Evo Morales tiene contacto con militares en Bolivia? Yo no lo he comprobado. Pero aún. ¿Estos informes de inteligencia qué apuntan todavía? ¿Qué dicen? No, simplemente son parte del trabajo natural dentro de la Fuerza Armada. Hay una compañía de inteligencia y tiene que hacer su trabajo dentro y fuera de la institución, como siempre, y no apuntan a nada, simplemente a tener unas Fuerzas Armadas totalmente leales a la Constitución Política del Estado, leales a la democracia, y eso es todo. Y en estos momentos Bolivia cuenta con unas Fuerzas Armadas absolutamente entregadas a la democracia, a la lealtad de la patria. Esa es la realidad. Pero se está investigando. Sí, claro, o sea, y no es porque lo ha dicho quien fuere, es natural en cualquier situación. Las Fuerzas Armadas tienen una compañía de inteligencia que investiga absolutamente todo lo que concierne tanto al interior como al exterior de las Fuerzas Armadas. El director del hospital, Jaime Mendoza, en Sucre, informó que la unidad de emergencia recibió un caso sospechoso de coronavirus. Un paciente de 30 años que llegó a Bolivia hace 4 días tras haber estado en el continente europeo. Se ha presentado un caso sospechoso de coronavirus, inicialmente así puesto en consideración por nuestros profesionales de la institución. Ha sido examinado, se han realizado las pruebas de laboratorio, tanto rápidas como aquellas que tienen que por confirmarse,
ya se han tomado tanto por el CEDES como por nuestro laboratorio en nuestro hospital. El paciente está compensado en este momento, tiene leves síntomas de fiebre, dolor abdominal, cefalea o dolor de cabeza. Y lo más relevante es que el paciente como antecedente tiene haber hecho un viaje por Europa. Está haciendo pensar en una posibilidad de dengue. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la primera enfermedad. No se unen los criterios de internación por este motivo y el paciente está remitido a su domicilio, donde también se hacen estas formas de controles, y ahí va a ser aislado bajo vigilancia epidemiológica del CEDES. Más del COVID-19 ahora desde Argentina. El paciente de este país que dio positivo en la prueba de coronavirus, internado en una clínica de Buenos Aires, grabó un video interactuando con una enfermera, preguntando por la hora de la comida y haciendo algunas bromas con ella. Se trata del primer caso de coronavirus en este país. El hombre de 43 años llegó después de haber pasado unos días en Italia, uno de los países con mayor incidencia de la enfermedad, y que hasta este martes había ya cobrado la vida de 79 personas. No sabes a qué hora me traen comida, ¿no? Comida a qué hora me traen, no sabes, ¿no? Ahora. ¿Ahora? Sushi, ay, no. En Ecuador, 3 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados por las autoridades sanitarias. Con ello, la cifra total de infectados con el COVID-19 asciende a 10. Es la última vez que, para contarlos, alcanza con los dedos de las manos. Ya son 10 los infectados con coronavirus en territorio ecuatoriano. El Ministerio de Salud informó que hoy se confirmaron 3 nuevos casos y con ellos se llegó a la decena. Se dijo que los nuevos positivos son familiares y personas del núcleo primario, es decir, de los contactos directos de la primera paciente que se hallan en el cerco epidemiológico. En Guayaquil habrá un evento masivo, un partido de Copa Libertadores, y se anuncia la presencia de personal del ministerio en distintas localidades, evaluando a quienes lleguen al estadio. Los dueños de los negocios tiran piedras, dicen que la gente ya no quiere comer en la calle. Como medida de prevención, las autoridades locales adecuaron áreas especiales, entiéndase, un patio, en centros de salud para evaluar a pacientes con problemas respiratorios. Por ejemplo, en el hospital del IES, debajo de carpas y con mascarillas, se atiende a cerca de 300 personas al día. Este miércoles por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile y Brasil confirmaron nuevos casos de COVID-19 en sus territorios. El Ministerio de Salud de Chile confirmó el tercer caso de coronavirus en el país. Se trata del primer contagio en la región metropolitana. Una mujer de 56 años viajó recientemente a Europa, donde estuvo, entre otros lugares, en el norte de Italia, la zona más afectada por el brote en el continente. Por su parte, el ministro de Salud brasileño informó que un colombiano de 46 años que vive en San Pablo y regresó recientemente de un viaje por Europa se convirtió en el tercer paciente con COVID-19 reportado en Brasil. En Hong Kong, las autoridades sanitarias confirmaron que un perro contrajo el coronavirus, lo que se convertiría en el primer caso de transmisión del virus de humano a animal. Según los expertos, la mascota de raza pomerania está con bajo nivel de infección. El denominado COVID-19, que comenzó en China, país con mayor número de infectados y fallecimientos, ha infectado ya a cerca de 92,000 personas y le ha causado la muerte a 3,100. El crecimiento mundial será inferior este año al 2019 por la epidemia del coronavirus, informó así el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional advirtió el miércoles de un impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía mundial. Con lo que estamos luchando es con la incertidumbre. Y eso define nuestras proyecciones, que en este punto nos llevan a declarar que el crecimiento global en 2020 estará por debajo de los niveles del año pasado. Pero ¿qué tanto caerá? ¿Y cómo será el impacto a largo plazo? Aún es difícil de predecir.
En rueda de prensa conjunta con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, se exigió una respuesta global ante las afectaciones a la oferta y la demanda económicas mundiales. Queremos realmente encontrar formas de complementar y aumentar la disponibilidad de capital de trabajo. Es decir, las compañías de capital necesitan importar bienes, reconstruir sus inventarios. La epidemia afecta a 1/3 de los 189 miembros del Fondo Monetario Internacional. El organismo también puso a disposición $10,000 millones para préstamos a interés cero destinados especialmente a los países más frágiles. El crecimiento global fue del 2,9% en 2019 y en enero el FMI aún anticipaba una expansión del 3,3% para 2020. En nuestro país, asambleístas del MAS y demócratas están preocupados ante los casos confirmados de coronavirus en países vecinos. Aseguran que Bolivia no está preparada para enfrentar un posible brote de esta enfermedad. Asambleístas, oficialistas y opositores reclaman por las condiciones que existen en el sistema de salud en el país. Están preocupados por la llegada del coronavirus a territorio boliviano. Veo ineficiencia en el manejo de la salud en nuestro país, en eso quiero ser absolutamente sincera. Y yo creo que en este momento, en el conjunto de la sociedad boliviana, hay una sensación de miedo y de temor. De miedo y de temor porque finalmente el país, y lo tenemos que reconocer como Estado, no estamos preparados para enfrentar este tema en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso a medicamentos. No hay barbijos, no hay guantes, absolutamente nada, y la gente en Santa Cruz, en mi departamento, está muriendo de dengue. ¿Qué será si llega el coronavirus? O sea, ya hay que andar con el testamento bajo el brazo. Chile, Argentina y Brasil tienen casos confirmados de la enfermedad que han sido reportados en las últimas horas. Los 2 casos sospechosos que llegaron a Bolivia fueron descartados. El ministro de Defensa adelanta que en cualquier momento se emplearán efectivos militares para apoyar en el control de coronavirus. Aún no existen casos confirmados de coronavirus en Bolivia. Sin embargo, el virus fue detectado en países limítrofes como Chile, Argentina y Brasil. El Ministerio de Defensa ya toma las previsiones correspondientes para la participación de efectivos militares en tareas que puedan surgir si el virus ingresa a territorio nacional, cuidando también de la integridad de los uniformados. Cuando se salió para apoyar el tema del dengue, el Ministerio de Salud cumplió con el tema de los de repelentes fundamentalmente, porque no vaya a ser que nuestros soldados ayuden y sean ellos los dañados por el dengue. En este caso del coronavirus, seguramente se tomarán todas las previsiones del caso. El ministro adelantó que se responderá conforme a las capacidades y los recursos con los que cuenten las Fuerzas Armadas para las eventuales labores de apoyo y que este aspecto se debe coordinar con otras reparticiones gubernamentales como el Ministerio de Salud. Y el temor de un brote de coronavirus preocupa a la gente en Bermejo. Asegura que los controles no funcionan en las fronteras. La susceptibilidad de los vivientes en Bermejo, municipio de Tarija, debido a la confirmación de casos positivos por coronavirus en Argentina, ha generado incertidumbre, ya que extranjeros ingresan al país sin ningún control en la frontera. Requerimos un equipo para detectar a esa enfermedad, ya que por esta ciudad ingresan varios turistas, de varios países por el lado argentino. Tenemos que estar preparados para toda esa clase de enfermedad que están viniendo, ¿no? El flujo de extranjeros en Chalana es cuantioso. Argentinos, chilenos, colombianos y venezolanos utilizan esta vía para ingresar y salir del país. En este punto de Bermejo, el control sanitario no es visible. Nosotros queremos que aquí en la frontera haya mucho control antes que personas que pasan, ¿no? Porque a veces la frontera está muy descuidada personalmente. Hay 2, 3 pasos que pasan y no sabemos qué clase de gente llega aquí. Yo como bermejeño rogaría a nuestras autoridades que tomen en cuenta de esas cositas, porque vivimos en frontera y cosas que no pasaban nunca están pasando aquí en nuestro pueblo. Pese a que en Bolivia aún no se han confirmado casos de coronavirus, las fronteras están expuestas debido al ingreso fácil de extranjeros al país. Así decidimos. Elecciones presidenciales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral informó que se avanzó el 50% del calendario electoral y que todo se desarrollará en el marco de lograr elecciones transparentes.
Hasta el día de ayer hemos avanzado el 50% del proceso electoral. Estamos a poco menos de 60 días de la elección y creo que lo importante es destacar que hasta el momento todas las actividades se han cumplido en tiempo y forma, es decir, el calendario electoral se ha respetado de manera escrupulosa, tal cual como fue aprobado cuando se convocó a la elección. Creo que esta es una señal clara de la solidez técnica con la que se está encarando este proceso electoral y de la imparcialidad política con la cual se lo está llevando adelante. Recon Digital es la consultora británica elegida por el Tribunal Supremo Electoral para el desarrollo del software de conteo rápido de votos. Se trata de una empresa con 30 años de experiencia y un capital de $400.000. Es una empresa británica la que va a llevar adelante el desarrollo de este programa informático. De esta manera, el presidente del Tribunal Electoral confirmó la contratación de la empresa Recon Digital, una consultora especializada en el desarrollo de software con inteligencia artificial. Por supuesto, en coordinación y bajo supervisión del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a la página de registro mercantil del Reino Unido, Recon es una empresa asentada en Londres. Comenzó a declarar su estado de cuentas desde el 3 de junio de 2014. En su web figuran clientes como JP Morgan, Tecnalia, Naviotics y DirecTV. Señalan que tienen 30 años de experiencia en desarrollo de soluciones digitales. Este programa informático será administrado por el Tribunal Supremo Electoral, es de propiedad del Tribunal Supremo Electoral. No se reporta que tenga experiencia previa en procesos electorales. De acuerdo a Salvador Romero, la empresa fue contratada porque cumple con los requisitos de la licitación internacional. Recon será la encargada de desarrollar el software para la transmisión de resultados electorales preliminares, pero desde el Tribunal Electoral aclaran que serán ellos quienes lo administren. El tribunal va a llevar adelante tanto el proceso de difusión de resultados preliminares como, por supuesto, el cómputo oficial. Las elecciones pasadas fueron anuladas por fraude electoral, el cual se detectó desde la suspensión del TREP, que marcaba una tendencia a una segunda vuelta electoral. Osvaldo Peredo, cofundador del MAS, ha decidido retornar a esta tienda política para trabajar apoyando la candidatura de Luis Arce Catacora. Ha pedido a la militancia retomar a Línea Revolucionaria. Las decisiones son en Bolivia. Entonces yo retorno al MAS porque apoyo ese proceso. No puede estar la dirección fuera del país, en primer lugar. La salida de Evo Morales y Álvaro García Linera del país ha encendido el debate interno en el movimiento al socialismo en torno a la línea política de esta organización que ahora se reencuentra con sus fundadores. Apoyo yo a Arce, por ejemplo, como presidente, a David Choquehuanca. Apoyo a Jorge Mercado como candidato a senador. Yo les voy a dar todo mi apoyo sin ningún condicionamiento de nada. Osvaldo Peredo, principal figura política del MAS en su inicio, retorna a la actividad política tomando una firme posición de rechazo a la línea política del expresidente Álvaro García Linera. Voy a apoyar la campaña. No voy a postularme a nada yo. No quiero estar en ningún cargo ejecutivo de nada del MAS. Osvaldo Peredo ahora defiende la línea revolucionaria del MAS, dejando afuera a sus principales referentes. Y llamo a todos los que se ausentaron por la política también bastante reaccionaria de García Linera, que ya ellos no son los que determinan en el partido. Ha perjudicado mucho porque eso era una política reaccionaria, derechista. Ha derechizado el MAS, por eso yo me alejé. Seguramente la intención de Linera era trasladar la dirección a Buenos Aires, cosa que no han permitido los compañeros. Entonces, como se determina que aquí va a ser la dirección y aquí se van a decir los problemas, entonces yo apoyo ese proceso porque se está decidiendo en el país y porque la dirección va a ser auténticamente boliviana. Esta determinación de Peredo se traduce en apoyo activo a la campaña de la dupla del MAS. Así decidimos. Elecciones presidenciales. El exdirector de la FELCC, Gonzalo Medina, fue trasladado desde Palmasola a una clínica tras sufrir una arritmia cardíaca. El gobernador del penal señaló que una orden judicial dispuso su traslado. Gonzalo Medina este mediodía fue trasladado de emergencia en una ambulancia
desde el penal de Palmasola hasta una clínica privada. El gobernador de la cárcel informó que la salida del ex jefe policial fue mediante una orden judicial. Como dice en la orden, es inmediato el traslado. Y es por eso que, dando cumplimiento a esta orden judicial, nosotros hemos trasladado al señor Gonzalo Medina a la clínica Lourdes, en donde en este momento se encuentra el señor. Medina ya había solicitado su traslado hace una semana. Sin embargo, no había ninguna orden. Su estado de salud estaría en peligro. Posiblemente sea sometido a una cirugía de corazón abierto. No tiene, como cualquier interno que está siendo tratado aquí dentro del recinto penitenciario, y cualquier interno que está hospitalizado, de la misma forma tiene el mismo trato. No puedes recibir muchas visitas, solamente visitas médicas que la especialidad lo requiera y la capacidad del hospital para poder subsanar su enfermedad que tiene. En la clínica Lourdes nadie brindó un informe médico sobre el paciente. Sin embargo, el exdirector de la FELCC se encuentra internado y con escolta policial permanente mientras dure su hospitalización. Un incendio estructural se registró en el garaje de la policía que se encuentra en la Villa 1 de Mayo. Varios de los vehículos quedaron calcinados. Daños materiales de consideración fue el saldo que dejó un incendio estructural en el garaje de la policía de la Villa 1 de Mayo. Vecinos y bomberos trabajaron en conjunto para lograr apagar el fuego. Cuando yo vi a un señor ahí fumando, después vi que botó una colilla de cigarro, después ya entonces ya empezó a arder todito. Se apagó lo aquí primero y después ya empezó adentro ya. Ardió mucho, se quemó 3 autos y 3 motos o 2 motos, si no me equivoco. Eso fue lo que pasó. ¿Alarmó esto a los vecinos? A todos casi, a toditos. Mucha gente había. ¿Trataron de apagar el fuego ustedes por su cuenta? Ajá, tratamos, pero no se pudo. Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho. Sin embargo, esta situación causó susto en los vivientes del lugar. Toditos los pacos vinieron a apagar. ¿Los vecinos ayudaron también? Sí, mucho, todos los vecinos han ayudado. Tranquilo. ¿No se pudo salvar ninguno de los vehículos? Ni uno casi. Toditos se han quemado. Ahí lo ves, pero toditos. ¿Este es el depósito de la policía? Sí, es el depósito de la policía. Un informe post-incendio determinará las causas que provocaron el siniestro. La epidemia del dengue ha multiplicado el número de pacientes en el Hospital Municipal de Camiri, donde han debido habilitarse varias salas para brindar atención. Atención oportuna a los pacientes con dengue en el Hospital Municipal de Camiri fue una de las demandas del sector salud. Visitamos dicho hospital para verificar la situación del mencionado nosocomio. El médico de turno nos habla de la cifra de pacientes que ingresan a diario, cifra que supera al personal que presta servicio. Evidentemente, como lo pudo observar, la saturación está descontatada. Al día nosotros atendemos alrededor de 40 a 45 pacientes y últimamente, como estamos en una epidemia de dengue, de los cuales un 30 a 35 están con sospechas de dengue. No podemos decir dengue aún porque se le hace laboratorio. Posterior a eso sí se ratifica que es un dengue. Tratamos de atender todo lo que se puede, ¿no? Pero como puede ver, no podemos incluso partirnos en dos nosotros, porque como también hay un solo médico para emergencia y las emergencias son bastante, hay personas que lamentablemente se van sin ser atendidas. Ante la falta de espacio para los pacientes con dengue, el personal del hospital habilitó salas de otras áreas para realizar el tratamiento a los infectados con dengue, aspecto que no debería realizarse. En medicina interna estábamos colapsados y tuvimos que habilitar 2 salas más. Posterior a eso, en pediatría igual estábamos colapsados y se tuvieron que instalar 2 salas más, se tuvieron que prestar salas de otros servicios que no corresponden. Y como en otros servicios, como por ejemplo en el caso de cirugía, hay personas que no están con dengue, corren ese riesgo de también ellos contagiarse, ¿no? Acceder al servicio médico no es tan fácil, es lo que nos indica un padre de familia que llegó al hospital acompañado de 2 niñas diagnosticadas con sospecha de dengue. Esto debido a la gran cantidad de pacientes que llegan al hospital. Tampoco no nos pueden dejar así. Si ya están en una situación crítica, entonces sí o sí tienen que ser atendidos. Bueno, sí es muy alarmante, ¿no? Porque hay si se ha puesto en la puerta de emergencia, hay mucha gente. Mayormente están con fiebre y la fiebre directamente son los síntomas del dengue. En la actualidad el hospital de Camiri cumple un paro de 24 horas. Aquí solo se atienden casos de emergencia.
El Ministerio de Salud y cívicos camireños han llegado a un acuerdo. El acuerdo, sin embargo, es insuficiente para que se levante el bloqueo, ya que quedan varios asuntos pendientes fuera del tema salud. La construcción del hospital es una realidad. Nosotros hemos hecho todo el seguimiento, el monitoreo. Camiri se va a beneficiar con un hospital de segundo nivel con una inversión de 18 millones de dólares, con una fuente de financiamiento asegurada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El otro tema que concernía al área de salud era la emergencia del dengue. Creo que aquí hemos definido bien las competencias. El municipio está inyectando recursos económicos para compra de medicamentos, para realizar el recojo de la basura, eliminar los criaderos, la fumigación. En el área de salud creo que todo está solucionado. Ya estaba solucionado y nos sorprendió la medida, pero bueno, creo que esa es la gestión del Ministerio de Salud, de dar respuesta y soluciones a los temas que refieren a salud. Nos trasladamos en vivo hasta Camiri. Marcela Gutiérrez nos informa acerca de la situación que se vive en estos momentos en el lugar. Adelante. Natalie, la medida de presión continúa y hace unos minutos se ha registrado una amague de enfrentamiento entre los que están en el punto de bloqueo y los transportistas que intentan pasar al lado de Argentina, a Tarija, a Villamontes. Vemos las personas que también intentan cruzar por esta zona ya que se ha cerrado el paso, no hay paso de ningún vehículo y también el cívico nos ha manifestado que están todavía esperando respuesta del Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de la Presidencia. Nosotros nos vamos a acercar en este momento al punto de bloqueo para intentar conversar con los cívicos que se encuentran en este lugar, en este punto de bloqueo. Ellos han manifestado que hasta el momento no hay ninguna solución. El acuerdo que hubo al mediodía ha sido parcial. Se ha solucionado el tema de salud con el pedido que ellos tenían para la atención de los pacientes con dengue y otros puntos. Nos acercamos nosotros a esta zona. Está el presidente cívico, no hay solución. ¿Ha habido algún llamado quizá para llegar a un acuerdo? Mire, nosotros ayer ya habíamos mandado un preacuerdo que se elaboró con el subgobernador. ¿Para qué? Para que sea evaluado por la instancia nacional. El ciudadano no se puede comprometer por el ministro de la Presidencia ni por el ministro de Hidrocarburos. Pero en todo el día no ha habido una respuesta, ni siquiera un acercamiento de lo que es el Ministerio de la Presidencia y ni el Ministerio de Hidrocarburos. ¿Eso qué significa? ¿Que el bloqueo es indefinido? Que el bloqueo se mantiene indefinido. Nosotros hemos iniciado esta medida de forma indefinida. Ahora, estamos teniendo unos conflictos con los ciudadanos y transportistas afectados. Yo quiero dejar algo bien claro. Si aquí ocurre una agresta o una confrontación entre ciudadanos, la pelota está en la cancha del gobierno y el gobierno va a ser responsable de cualquier situación de confrontación entre ciudadanos que pueda haber acá. Gracias, le decimos al presidente del Comité Cívico de Camiri. Esa es la situación desde el punto de bloqueo que se ha instalado en el puente principal del ingreso a Camiri. Este jueves se reunirá el Comité Departamental de Institucionalización para solicitar la dotación de los 310 ítems en salud prometidos por el gobierno. Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó que este jueves se reunirán el Comité Departamental de Institucionalización para analizar el tema de los 310 ítems que prometió el Ministerio de Salud para Santa Cruz. Tiene cierta de verdad lo que el doctor Virués manifestó en su declaración, diciendo que es por falta de coordinación. Eso no es verdad, porque ha existido la coordinación directamente de los colegios con el viceministerio y a la vez del sede también con nosotros. El día de mañana nosotros nos estamos reuniendo el Comité Departamental de Institucionalización a las 5 de la tarde acá en la ciudad de Santa Cruz para mandarle y enviarle una carta. Asegura que los ítems serán entregados por concursos de mérito o examen de competencia. Cada uno de ellos tiene que llegar al colega que verdaderamente lo merezca, pero basado en papeles y en la capacidad que pueda tener cada uno de ellos. Mientras tanto, en el Hospital de Niños esperan la dotación de los 75 ítems que prometió el Estado. El CEDES informa que este mes o a más tardar en abril llegarán las vacunas contra la influenza. Como el año pasado, se han pedido 150.000 dosis. El tema de la vacuna siempre llega a fines de abril o principios de mayo, porque esa es una vacuna para el hemisferio sur, para la epidemia anual de invierno.
En cambio nosotros, miren, ya estamos entrando prácticamente en una epidemia de influenza. Ya estamos con casos confirmados de H1N1. Ya hay casos, está subiendo. Nosotros, por eso, el director va a dar noticias el próximo jueves. ¿Cuántas vacunas se van a solicitar igual que el año pasado? Igual que el año pasado, tal vez como eran 150.000 aproximadamente, sí, por ahí sí. Eso todavía está para que veamos con la nueva situación que ocurra para poder pedir técnicamente. El IPSE señala que el coronavirus está afectando a la economía del país, provocando la reducción en las importaciones y exportaciones a China. El gerente del IPSE, Gary Rodríguez, informó que el flujo del comercio exterior está sintiendo las consecuencias del brote del coronavirus en China y que ello está generando preocupación en el sector de la economía boliviana. En Bolivia, en el primer mes del año, ha habido una disminución de un 9% en el valor de importación de productos chinos hacia nuestro país. La caída es de $16 millones. No es un tema menor porque la China siempre ha ido aumentando su presencia en el mercado interno boliviano. 10.000 toneladas menos de importación de productos chinos con alto valor agregado se está dejando ya sentir en el mercado. Los sectores más perjudicados son los ganaderos y el transporte pesado. Por ejemplo, el transporte internacional de carga, que ve que hay menos flujo de contenedores con carga de importación y por lo tanto también habrá menos salida de carga de exportación utilizando esos contenedores. En un rubro estrella en lo que hace a la venta a la China, que este año se esperaba que coloque 40.000 toneladas de ventas, era el de carne bovina. En el primer mes, en enero, se ha exportado un poco menos de 800 toneladas. Quiere decir que ese promedio de 3.300 toneladas que hubiéramos esperado en un año, una gestión normal, no se ha cumplido en el primer mes. Mientras que la preocupación continúa latente en diferentes sectores, los 3 niveles de gobierno trabajan conjuntamente para que el virus no ingrese al país y así evitar que la crisis económica se profundice. El Colegio de Auditores de Santa Cruz considera que el anteproyecto de modificación del Código Tributario dinamizará la economía. Evidentemente, ¿no? Hay un cronograma justamente de lo que es este alcance de anteproyecto, ya que se estaría más o menos, su periodo de implementación sería la segunda semana de mayo. La modificación de 3 artículos del Código Tributario para beneficiar a los contribuyentes es una buena política de Estado, según el presidente del Colegio Departamental de Auditores, que cree que el impacto será en 2 ámbitos. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Se está logrando dinamizar la economía también, porque imagínense, el sector empresarial, al tener esa seguridad jurídica, también va a querer invertir en lo que es los proyectos, ¿no?, dentro de nuestro país. Se va a aplicar ya con un pago único al contado al tributo emitido con un único interés del 2%. Según el análisis, la línea tributaria también contribuirá a mejorar la seguridad jurídica, dejando atrás un duro periodo de inseguridad. En el ámbito empresarial le mencionaba la seguridad jurídica, ¿no? Entonces van a beneficiarse, ¿quiénes se van a beneficiar? Todos aquellos sujetos pasivos que tengan alguna deuda. ¿Qué impacto va a tener en el gobierno nacional? En primer lugar, la disminución de la mora y sobre todo una liquidez, ¿no? Porque lo que implica también dentro del proyecto es un perdonazo tributario. Mientras tanto, el anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Economía deberá seguir el conducto regular a través de la Asamblea Plurinacional. La policía argentina encontró el cuerpo de una mujer boliviana enterrado en el patio de su casa, ubicada en la localidad balnearia de Las Toninas. Se presume que se trata de un caso de feminicidio. El cuerpo fue encontrado sepultado a 50 centímetros de profundidad en la finca en la localidad bonaerense. La hermana de la víctima, Pacisa Colque, denunció la desaparición de su hermana el 28 de febrero. Tras el reporte de la policía, entrevistó a la expareja Balbino López, un boliviano de 45 años que aseguró que la vio irse de su casa y no supo más de ella, según informó El Clarín de Argentina. En un solo día concluyó el juicio oral contra Elba Terán con una sentencia de 15 años de cárcel en el penal de Palmasola. Se verá más adelante cuando se entregue la sentencia íntegra
y pues se apelará, ¿no? Todo lo que en derecho corresponde. Eso van a determinar directamente cuando se entregue la sentencia íntegra que se va a señalar ya a la audiencia. El abogado del Baterán confirmó que apelarán la sentencia de 15 años. Afirma que no están de acuerdo con la determinación debido a que presentaron pruebas en favor de su defendida. Ningún otro proceso, simplemente se estaba dando curso a lo que se había preguntado, el juzgado había solicitado que se informe sobre las detenciones preventivas y solamente se ha informado eso. No existe otro delito. El Baterán deberá compadecer su sentencia en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz. La hermana de la dirigente del MAS era buscada desde el año 2010, acusada por el delito de narcotráfico. El abogado de los padres del niño que falleció ahogado en una guardería hace semanas atrás anunció que la investigación será ampliada a otros 3 trabajadores. Las personas que han sido imputadas son los propietarios de la guardería y una de las personas que estaba a cargo del niño. Pero igual nosotros de manera posterior vamos a presentar la ampliación en contra de otras personas que están involucradas dentro del hecho. Son las otras cuidadoras y hay otra señora más que ya la hemos identificado, que ha sido ya llamada a declarar, pero hasta ahorita no ha podido declarar la mujer como hemos estado en el tema de la cautelar y los incidentes. Pero yo creo que en el transcurso de los días ya se va a llevar a cabo su audiencia de declaración informativa. Ya con esa señora es clave dentro del proceso porque ella estuvo... ¿Cuántas personas más serían? Serían 3 personas más que tendrían que estar imputadas. ¿Cuál fue la negligencia que cometieron estas personas que ahora ya están siendo imputadas? El niño estaba a cargo de ellos. O sea, si yo como papá voy a una guardería y llevo a mi hijo, yo supongo que lo van a cuidar bien por algo, voy a ir a pagar, pues no. Y la madre del menor fallecido pide que se haga justicia. A más de un mes de la muerte del pequeño Sebastián, la madre del menor pidió que las autoridades competentes hagan justicia en el presente caso. Que se haga justicia, que las personas que tengan que pagar la paguen, que se inicie como se debe iniciar, que las autoridades cumplan con su trabajo, para eso pagamos impuestos, ¿no? Y eso espero que se esclarezca el hecho. La mujer que dejó a su hijo en la guardería por algunas horas mientras buscaba un establecimiento educativo para el mismo, asegura que la investigación debería alcanzar a otras personas que también incurrieron en la negligencia cometida. Se determine el grado de culpabilidad de todos, porque al tener una piscina clandestina, todos son culpables, por omisión o por sabiendo que había eso y no informado a los padres a tiempo, ¿no? Desde la sala donde las primeras 3 personas son procesadas, la progenitora del pequeño Sebastián todavía no puede entender cómo descuidaron a su hijo cuando ella había dejado todas las instrucciones a los encargados de la misma. Nos trasladamos en vivo hasta el Palacio de Justicia, donde se realiza la audiencia cautelar de este caso. José Elio Alba, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Según audiencia de medidas cautelares que ya han superado las 10 horas, la misma que se instaló en horas de la mañana, estamos todavía a la espera de conocer cuál es la resolución final sobre inicialmente el pedido de la detención preventiva para estas 3 personas que están siendo investigados por la muerte de este menor dentro de una guardería cuando muere ahogado en una piscina. El abogado de la familia, que hace unos minutos atrás salió de la audiencia, había informado de que a raíz de que una de las personas es mamá soltera y tiene al cuidado uno de los menores, se había cambiado que le den medidas sustitutivas a la detención preventiva, pero se mantiene para las otras personas investigadas. Entre tanto, lo que pudimos escuchar lo poco detrás de los paneles, de cómo se desarrolla la audiencia, el pedido de la mamá del menor que perdió la vida ahogado ha sido bastante clara en este sentido. Quiere conocer qué fue lo que exactamente pasó ese día, por qué no lo cuidaron, qué tipo de negligencia ocurrió y otros detalles acerca de lo sucedido. Entre tanto, tenemos entendido que en este momento están todavía redactando la resolución y en unos minutos se la darían a conocer para saber cuál es la situación jurídica de estas 3 personas. De esta manera hemos llegado al final de Telepaís. Gracias por su compañía. Que tengan buenas noches. Amigos, como siempre, más información mañana temprano en la revista. Permiso.